Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a escuchar la lectura del capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Escuchemos. Deuteronomio capítulo 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. De las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espalda, y las quijadas, y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de todas tus tribus, para que esté para ministrar al nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando el levita saliere de alguna de tus ciudades de todo Israel, donde hubiere peregrinado, y viniere con todo deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará al nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Porción como la porción de los otros comerán, además de sus patrimonios. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo, bien han dicho, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le residenciaré. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Bueno, tenemos entonces en el capítulo 18 varios puntos sumamente importantes. Les recuerda a los hijos de Israel las porciones que cada uno debía traer a los sacerdotes y a los levitas, y les hace el recordatorio que ellos, todas las tribus, tenían que traer a Israel, todas las tribus de Israel tenían que traer ofrendas quemadas a Jehová. Y allí en la heredad, en su tierra, ellos la comerían. Pero que recordaran que los levitas no tenían heredad, no tenían esa porción de tierra que se les haría de entregar a cada tribu. Y ellos tenían entonces que llevar las primicias de los granos, el vino, el aceite, la lana de sus ovejas, todo eso tenían que entregarlo. Les recuerda que los sacerdotes tenían derechos por parte del pueblo. Cuando ellos ofrecieren sacrificio de buey o de cordero, el sacerdote, el que ministraba en el templo, tendría la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Tendrían eso para su consumo. Dios proveyéndole así
a cada uno de sus siervos que estaba en exclusivo al servicio de Dios. Y como ellos traían beneficio al pueblo por estar en continuo servicio a Dios, entonces el pueblo tenía el compromiso de velar por el bienestar de los sacerdotes y de los levitas. Y el Señor les recuerda que Él había escogido a los levitas de entre todas las tribus para que administraran en el nombre de Jehová. Y eso entonces les hacía a ellos que tenían que comprometerse en contribuir con la manutención y el cuidado de los siervos de Dios. Entonces, esto se los recuerda en varias oportunidades, que no tenían que olvidarse del levita, llevar las ofrendas al templo o al lugar que el Señor escogiere, porque de allí también se sacaría la porción que Jehová había destinado a sus sacerdotes. Les dice que cuando algún levita saliera de alguna de esas ciudades de entre todo Israel, donde él hubiera vivido, allí donde su alma deseó ir, bueno, allí él ministraría a Jehová. Con todos sus hermanos él allí estaría. Y que tendría también como de Dios, pues, esa ración que el Señor le ha otorgado para comer, y además de sus patrimonios, de las cosas que Dios les haya concedido a la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví, el Señor la había seleccionado como primicia, como su primogénito, por él haber absuelto la vida de los primogénitos en Egipto. Y entonces él se toma esta tribu para su servicio, para redención de todos los primogénitos del resto de las tribus. También hace referencia en este capítulo sobre las abominaciones que suscitaban en estas tierras de Canaán. El Señor les recuerda a través de Moisés que cuando entraran a la tierra que Jehová de Dios le había de entregar, no debían aprender a hacer esas abominaciones que en aquellas tierras se practicaba. Jamás, ni siquiera pensaran en hacer lo que estas naciones, por su mucha maldad, por su mucho pecado, el Señor había decidido raerlos de la tierra. ¿Qué hacían estas naciones? Hacían pasar a sus hijos, a sus hijas por el fuego. Practicaban las adivinaciones, eran agoreros, eran hechiceros, y esto es abominación a Jehová. Y entonces le dicen, no vayas a hacer esto, tienes que echar toda esta gente delante de ti, sacarlos, porque la demanda de Dios a su pueblo es que camine en la perfección de Jehová. Estas naciones, las cuales tú vas a heredar, estas tierras, estos habitantes practicaban la brujería, la hechicería, adivinos ellos oían, y a ti esto Dios no te lo ha permitido. ¿Para qué consultar un adivino? ¿Para qué consultar estas fuentes del mal? Si en el Señor hay una fuente de agua y vida que fluye para vida de todas las naciones. Entonces el Señor en su eterna sabiduría, llamándoles a la santidad, recordándole lo que ellos debían procurar, caminar en el camino de la perfección que Dios les había mostrado a través de la ley entregada por manos de Moisés. Y aquí hay una promesa preciosa que el Señor les da. Cuando Moisés le dice, hay un profeta, vendrá un profeta en medio de ustedes, de tus hermanos, como yo. Y él se va a levantar y a él lo van a oír. Aquí estaba entonces Moisés anunciando una de las funciones del Hijo de Dios, Jesucristo, el que renovaría o se originaría entonces el nuevo pacto. Él, ustedes van a oírlo, van a estar allí, y con él, cuando él se levantare, ¿saben qué? Él va a hablar todo lo que Jehová le mandare. Y así el Señor lo hace y le dice la referencia. Todas las palabras que yo les doy no son mías, son de mi Padre. Así hizo referencia a Jesucristo. Entonces, para los judíos religiosos en los tiempos de Jesús, pues nadie era mayor que Moisés. Nadie.
Y Jesucristo le hace entonces la salvedad y le dice, les dice también a los fariseos, a los religiosos, ustedes saben que ustedes se han sentado en la cátedra de Moisés, pero si ustedes en verdad estuvieran escuchando lo que Moisés dijo que un profeta se levantaría allí de en medio de ustedes y a él lo oirían. Y entonces ellos no entendieron que en Jesús estaba el cumplimiento de esta profecía pronunciada por boca de Moisés, que Jehová le había dado. Y él entonces les recuerda que él es ese profeta del cual Moisés había hecho alusión. Dios, por medio de Moisés, había entregado la ley. Esa fue la persona que Dios utilizó para transmitir todo el sistema religioso al pueblo de Israel. Ellos estaban conscientes de que Dios había dicho que vendría un profeta así como Moisés. Entonces, cuando los fariseos, recordemos que cuando los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista si él era el profeta, haciéndose referencia a este pasaje de la Escritura, Juan le dijo, yo no soy. Y entonces, recordemos que Moisés dio el pacto antiguo al pueblo de Israel. Y nuestro amado Salvador Jesucristo vino a traernos el nuevo pacto. Pues así como nos lo dice el Evangelio de San Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por mano de Jesucristo. Eso nos lo revela Juan en el capítulo 1, en el versículo 16. Entonces aquí podemos entrar a la profundidad de la gracia de Dios. Cuando Jehová por medio de Moisés decía, el que maldijere a padre o madre tiene que morir irremisiblemente. El que blasfemara contra el nombre de Jehová tiene que morir irremisiblemente. Palabra de Jehová dada por mano de Moisés. Pero ahora viene entonces este nuevo pacto de gracia, donde el Señor sobrepuja con su gracia salvadora. Y aunque hayan personas que hayan maldecido a sus padres, el Señor le prolonga la vida para arrepentimiento, para alcance de salvación de sus almas. Este es el nuevo pacto que ha venido a florecer por medio de Jesucristo. Y el escritor del libro de los Hebreos nos dice que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Nos revela Hebreos 8:6. Entonces, Jesús como profeta vino a cumplir los requisitos del antiguo pacto. Él los cumplió todo. Desde que nació, circuncidado al 8º día, presentado tal cual Jesucristo inició su ministerio a la edad de los 30 años. Todo esto, cumplimiento de lo que Dios había ordenado por mano de Moisés. Sin embargo, aquí nos hace referencia la palabra de Dios que Él ha sido enviado para el nuevo pacto, para que pudiera ser establecido entre Dios y la humanidad y así llegar al alcance del hombre que pudiera ser entonces objeto de la salvación de Dios. Esto nos hace referencia de la magnífica importancia que tiene Dios a través de Jesucristo formulando este nuevo pacto. Y Moisés lo anunció como prueba irrefutable del conocimiento del plan de Dios. Nos dice entonces, ya en los últimos capítulos, que cualquiera que no oyere estas palabras, el cual Moisés había pronunciado, Dios le pedía cuenta. Y les hace referencia, si hay algún profeta que tuviere presunción de hablar palabra en nombre de Jehová, y Jehová no le envió, ni le había dado ningún mensaje, el tal profeta tiene que morir. Pero si dijera esto en tu corazón, por eso usted cuando escucha cada palabra usted se da cuenta de lo lindo, lo hermoso y lo perfecto que es Dios. Pero en nosotros va a haber eso que nos va a preocupar y en el corazón diríamos, bueno, pero ¿cómo vamos a saber si la palabra de Jehová lo ha hablado o no? ¿Cómo sabemos? Y entonces Jehová manifiesta, si ese profeta cuando hablara en el nombre de Jehová no se cumpliere lo que él haya dicho, no aconteciera esa palabra, porque pues Jehová no lo habló,
Él lo hizo con presunción. Él no es profeta. No tengas temor de él. No tengas temor de él de rechazarlo, porque no fui yo quien lo envió. Así nos manifiesta las posibilidades de algún profeta falso que se quisiera colar entre el pueblo y cómo poder saber si no estaba enviado por parte de Dios. Vamos a seguir ya con el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Vamos a aprovechar la tardecita para seguir en el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 19. Cuando Jehová tu Dios talare las gentes, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredares, y habitares en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de tu tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarte has el camino, y dividirás en 3 partes el término de tu tierra, que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida se huya allí. Y este es el caso del homicida que ha de huir allí, y vivirá. El que hiriere a su prójimo por hierro, que no le tenía enemistad desde ayer ni antes de ayer, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y poniendo fuerza con su mano en el hacha para cortar algún leño, saltó el hierro del cabo y encontró a su prójimo y murió. Aquel huirá a una de aquestas ciudades y vivirá. No sea que el pariente del muerto vaya tras el homicida, cuando se enardeciere su corazón, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad desde ayer ni antes de ayer con el muerto. Por tanto yo te mando, diciendo, 3 ciudades te apartará. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu término, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que dijo a tus padres que había de dar, cuando guardases todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades a más de estas 3, porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Mas cuando hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare, y se levantare sobre él, y lo hiriere de muerte, y muriere, y huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y entregarlo en mano del pariente del muerto, y morirá. No le perdonará tu ojo, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. No reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad, la que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. No valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito, o en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, entonces los 2 hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si pareciere ser aquel testigo falso, que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán, y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y no perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, en este capítulo entonces el Señor nos recuerda de una manera clara que debían establecerse ciudades de refugio, recordando que no toda persona que hacía morir a su prójimo lo había hecho con la intención. Y miren lo específico que el Señor ilustra esto, la importancia que le da a estas ciudades de refugio. Él le dice que debían apartar 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué? Porque tenían que tener esos homicidas que
habían cometido un asesinato, habían dado muerte a alguien de manera no intencional, sin la menor ganas de hacer morir a esa persona. No había tenido enemistad con él anteriormente. Y hace un ejemplo y le dice, es como cuando si un hombre va con su amigo a cortar leña al campo y cuando está usando el hacha, soltar el hierro del cabo y le diere contra su prójimo y éste muriere. Miren cómo Dios de una manera tan pedagógica nos muestra cómo aplicar la misericordia y la justicia en cuanto a las leyes que Él promulga. Si esta persona, y coloca ilustra de una manera transparente, de una manera sencilla, cómo podía ocurrir un accidente. Y si fuese este el caso, entonces con esa persona que tuvo este incidente no necesita morir. No tiene por qué pagar la vida de su prójimo porque no lo hizo con la intención, no había en su corazón maldad, ni odio, ni rencilla hacia esa persona que había muerto. Y esa persona tenía entonces la oportunidad de huir a estas ciudades como santuario de protección para aquellas personas que habían tenido un accidente como tal. ¿Y cuándo debían entonces regresar a sus hogares? Cuando el sacerdote entonces, que estaba en función cuando ocurrió el accidente, muriera. Solo así ellos regresaban. Pero hasta entonces, estando ellos en esas ciudades, ningún familiar de la persona que había muerto podía levantar su mano contra él, porque el Señor, entendiendo la condición de aquella persona, no iba a permitir que muriera cuando en él no había maldad para hacer morir a su compañero o a su prójimo. Y entonces le manda el Señor que le recordara de esto, separar las ciudades para estas personas que habían tenido esta mala experiencia. Pero que si alguno lo había hecho con la intención, entonces sí, tenía que haber la venganza por parte de la sangre y tenía que morir. No lo vas a compadecer, dice el Señor, vas a quitar de Israel esta sangre inocente para que te vaya bien. El Señor obrando en justicia y en misericordia. Justicia cuando castiga a aquel que con un corazón maligno arremetió contra la vida de su prójimo, y misericordia hacia aquel que sin pensarlo, sin promoverlo, sin planificarlo, había sufrido este accidente y había hecho morir a cualquiera de su prójimo. Y entonces le procuraba resguardar su vida. Así es el amor y la misericordia y la justicia de Dios. Le dice entonces también cuáles son los límites de las propiedades de las tierras que van a poseer, que Jehová tu Dios te da. No vas a reducir los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. El Señor siempre mirando la verdad. No vas a reducir, no vas a jugar sucio. Tú vas a respetar los límites que se han trazado en detalles tan pequeñitos como esto. El Señor se glorifica, nos ha enseñado y nos ha pedido que obremos siempre con justicia y verdad. Le hace referencia en este capítulo 19 sobre la ley de los testigos. No es un solo testigo contra el cual ustedes van a inquirir sobre un delito y en cualquier pecado, no. Tiene que haber al menos 2 o 3 testigos que mantengan la acusación. Pero también hace referencia si hay alguna persona que se confabula para mentir, rompiendo así el 9º mandamiento. Si hay algún falso testimonio y esto se logra descubrir, entonces esos testigos que se confabularon para hacerle daño a su prójimo tendrán que morir, así como ellos pensaron que le iban a hacer al que iban a acusar, así le harán. Esto me recuerda a lo que le pasó a los hombres que promovieron a que lanzaran a Daniel al foso de los leones, que terminaron ellos siendo lanzados al foso de los leones junto con su familia. O a Naamán, el malvado Amán, cuando
edificó una horca para Mardoqueo y resultó que él fue el ahorcado en esa horca que él mandó hacer. Algo así más o menos podemos ver, porque la maldad que en el corazón de esas personas, malos testimonios para hacerle daño a su prójimo, se regresará a ellos. Y el Señor es juez justo. ¿Para qué entonces el Señor pide esto? Para que los que oigan y vean esto teman y no vuelvan a hacer una cosa mal semejante así en medio de su pueblo. No te vas a compadecer de estos testigos falsos, le dice el Señor. No, los que obren mal, pues mal les va a ir. Vas a cobrarle vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta ley la recordó el Señor. Se recuerdan que el Señor la recordó en el Sermón del Monte. Y el Señor entonces entra a este nuevo pacto de amor con Dios. Eso es la grandeza de conocer la voluntad de Dios para con la humanidad. Y bueno, lo maravilloso que es saber que si nosotros creemos las adversidades y dificultades por las que nos toque atravesar, pues el Señor nos va a dar la victoria, así como se lo prometió a su pueblo cuando le enviaba a luchar. Dios le daba la victoria. Vamos a seguir entonces con el capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Escuchemos. Deuteronomio capítulo 20. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que, cuando os acercareis para combatir, llegarás el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya, y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro alguno la goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y algún otro la tome. Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya, y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Y será que, cuando los oficiales acabaren de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo. Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y será que, si te respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te serán tributarios y te servirán. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere contigo guerra y la cercares, luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hubiere en la ciudad, todos sus despojos, tomarás para ti, y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estuvieren muy lejos de ti, que no fueren de las ciudades de estas gentes. Empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Antes del todo los destruirás, al Eteo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, porque no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a tus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando pusieres cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla,
No destruyas su arboleda metiendo en ella hacha, porque de ella comerás y no la talarás, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Mas el árbol que supieres que no es árbol para comer, lo destruirás y lo talarás, y construye baluarte contra la ciudad que pelea contigo hasta sojuzgarla. Cada vez que nosotros entramos en las páginas bíblicas entendemos el cuidado de Dios que tiene con cada una de sus obras. Es sorprendente ver esa característica reluciente de nuestro amado Dios. Él nos hace acá a conocer principios que regulen la guerra. Y Él les dice a su pueblo a través de Moisés, cuando salgan a la guerra contra sus enemigos, y ustedes van a ver caballos, van a ver carros, y van a ver que ese pueblo quizás es hasta más organizado, pues no tengan temor, porque Jehová, tu Dios, está contigo. Él te sacó de la tierra de Egipto y Él te va a dar siempre la victoria cuando sea Él quien nos dirige y nos guía a la batalla. No con nuestra capacidad humana, ni con nuestra fuerza, ni con nuestra potencia. Es cuando Dios te enviare, cuando estás seguro que es Él el general que peleará contigo las batallas. Así es cuando con toda seguridad sabes que vas a ganarlas, porque es Él. Te dice, no temas, yo estoy contigo, Jehová tu Dios. Y eso nos debe refrescar nuestra alma y nuestra mente de saber que Él va con nosotros, como le dijo a Jeremías, como poderoso gigante, que aunque veas caballos, carros, hombres armados, pues no temas. El Señor es el que te guía a la batalla. Y Él le dice también, mire, cuando ustedes se acerquen para combatir, van a ponerse en pie el sacerdote, y el sacerdote como guía espiritual va a hablar con el pueblo y les va a decir, ustedes que se van a juntar hoy contra la batalla, van a luchar contra sus enemigos, no desmayen sus corazones, no teman, ni se azoten, ni se preocupen delante de ellos, porque Jehová va con ustedes, Él va a pelear contra sus enemigos y los va a salvar. Y los oficiales van a llamar al pueblo y le van a decir, ¿quién ha edificado casa para que no la haya estrenado, para que se vaya y se regrese, no sea que pues pueda morir en la batalla y alguna otra persona lo estrene? ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de su fruto? Vaya, no vaya a ser que muera en la batalla y otro lo vaya a disfrutar. ¿Y quién se ha casado y no ha tomado a su esposa? Vaya, para que regrese a su casa, no sea que pues muera en la batalla y venga otro y lo tome. ¿Y quién tiene temor? ¿Quién está preocupado? ¿Quién cree que va a perder la batalla? Mejor regrésese, no sea que vaya a desanimar también a los soldados que vayan a luchar, así como el tuyo se vaya a esparcir ese sentimiento de temor. No hagan eso. Y los oficiales que acaben de hablar al pueblo, entonces, y los capitanes, pues, del ejército, van a tomar el mando a la cabeza del pueblo y van entonces a depurar el personal que va a ir a luchar. Y usted aquí cabe el amor y la comprensión de Dios en su misericordia. Si alguien tiene una casa nueva y no la ha estrenado, pues no lo voy a enviar a la batalla. No es justo que vaya y por suerte pues vaya y muera y venga otro, no. Mejor vaya y estrene su casa y disfrute de ese trabajo que sus manos ha hecho. Y si alguien tiene ya su viña, él ha plantado y no la ha aprovechado, pues vaya. Mire, cuando nosotros vemos la consideración de la ley de Dios, tan hermoso, hermano, cuando dice si alguno ya se casó y no ha estado, pues porque la ley mandaba que cuando se casaban tenían un año para estar pues en riguroso amor. Allí nadie podía tomarlo para la guerra ni nada, era un año que tenía que el esposo estar con su amada. No vaya, qué manera Dios de preocuparse por el bienestar de sus hijos
qué manera. Y si alguien tiene temor en su corazón, entonces no vaya. No sea que eso vaya a causar que otros también se desalienten. Mejor quédense. Y esto es una de las consideraciones lindas que Dios le prescribe a los capitanes del ejército para que limpiaran, depuraran pues las filas y se dieran cuenta que todos los que iban a las batallas, pues todos eran posibles candidatos a morir. El Señor en una batalla, pues eso está a expensa, y el Señor resguarda la vida de aquellos que tenían entonces algo por quien seguir viviendo. Así de bueno es nuestro Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos basamos en lo que nos cuenta Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, hay algo que hay que hacer notorio. El Señor les hace una invitación en este capítulo de aquellas grandes fiestas, un gran banquete, una grande cena que se había hecho. Y le dice así, que el reino de los cielos es así, semejante a un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de esa cena, ellos empezaron a excusarse. Uno dijo, mira que he comprado una hacienda. El otro dice, mira, yo me acabo de casar. Y el otro dice, bueno, es que acabo de comprar unas 5 yuntas de buey. Y les hago esta diferencia para que vean. El Señor en su misericordia, aquí en esta ley, cuando está preparándose el pueblo para ir a la batalla, permite ciertas situaciones para que usted no vaya. El Señor le permite. Sin embargo, en esta, Jesucristo toma en consideración unas de las causas por las cuales aquí evadías ir a la guerra. Sin embargo, cuando el Señor te invita a participar de sus fiestas, de la salvación, no hay ninguna causa que pueda evadir para tú no asistir a eso. Que te hayas casado, aquí sin embargo para la guerra sí, el Señor te consideraba que compré unas tierras, aquí podríamos decir, bueno, el que tenía las viñas y no las había aprovechado, que compré unas yuntas y no, para el Señor, cuando el Señor te está ofreciendo que tú vengas a deleitarte de los manjares que Él ha preparado para saciar tu alma y tú das la espalda a estas invitaciones, entonces el Señor lamentablemente no va a justificarte. Aquí no lo va a decir. Porque ¿qué hizo el padre de familia cuando escuchó todas estas excusas? ¿Qué sucedió? Ustedes rechazaron esta invitación. Bueno, entonces vayan y busquen a todos aquellos que están cojos, mancos, aquellos que están ciegos, aquellas personas que están, vayan y tráiganmelas, porque saben que estos manjares que tengo preparados no se van a quedar sin ser servidos. Así que esto es para meditar. Tenemos el compromiso grande con nuestra alma de no excusarnos. Pero aquí, y eso es para nosotros hacer valer el amor que Dios ha demostrado con la humanidad. No rechaces la invitación del Señor que tiene para ti. Tenemos entonces acá una de los consejos que Dios le dice, que cuando se acerca a una ciudad para combatirla y esa ciudad le dijera que no quiere luchar, que quiere firmar la paz, que no quiere guerra, entonces el Señor le dice, está bien, vas a darle a ellos que no mueran, vas a aceptar la paz y ellos van a servirte, te van a pagar. Vas a recibir beneficios de ellos y les vas a perdonar la vida. Algo parecido vamos a ver un poco más adelante con los gabaonitas, y es un poco bastante, eso es bastante para detallar, pero es como para darles un pincelazo. Dios insta a respetar la condición. Si esas personas con las que ellos tenían que luchar entendían que no les convenía luchar contra el pueblo de Dios y le pedían la paz, pues el pueblo de Dios no debía ensoberbecerse, tenía que entonces hacer tratado de paz, pero someterlos a ello en el sentido de que ustedes entonces van a ser tributarios, nos van a ayudar a resolver para que ustedes estén subyugados y no se levanten contra el pueblo de Israel. Pero le dice, si no hacen la paz con ustedes, sino que se emprendieren allí la guerra con ustedes, entonces ustedes van a sitiarla y van a herir a
todo varón a filo de espada. Solamente vas a dejar las mujeres y los niños y los animales y vas a tomar los botines. El botín de allí de las tierras, tú lo vas a tomar. Pero recordemos cuál era la condición para tomar esas mujeres. Tenían que ser mujeres que no habían conocido varones y las niñas que tampoco hubiesen conocido varones. Pero todo niño, todo hombre debía entonces de perecer. Vas entonces, el Señor, eso sí, les hace la acotación y le dice, ahora estos pueblos que yo te voy a mandar, que te voy a dar la tierra de herencia de ellos, a ninguna persona vas a dejar con vida. Todos los vas a raer, a lo que son los amorreos, el cananeo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, todo como Jehová te ha mandado, tú lo vas a hacer. ¿Para qué? Para que tú no aprendas de ellos, porque ellos hacían cosas terribles, abominables, ellos hacían con sus dioses, y para que no peques contra tu Dios acercándote a ellos o dejando el linaje de estas culturas, las vas a raer. Y ya en los últimos capítulos son cosas que uno analiza de Dios y de verdad dice, cuando tú vayas a sitiar una ciudad, peleando contra ella para tomarla, pues no vas a destruir sus árboles. Miren, Dios considera la naturaleza. Dios es el primer ecologista, conservacionista de la naturaleza. No vas a talar a los árboles de fruto, no, porque ellos te pueden ayudar, tú te puedes beneficiar de ellos para comer. No lo vas a talar. El árbol no es un hombre para que venga contra ti y tú lo vayas a cortar. Miren cómo Dios cuida de todo. Y esas son cosas que uno analiza de Dios y se refleja en Dios el cuidado, la protección de su creación y el bienestar, porque está protegiendo su naturaleza y también el bienestar de sus hijos, porque esos árboles te pueden servir para tú comer de su alimento. Ahora le dice, si tú ves que hay un árbol que no lleva fruto, un árbol estéril, que no sirve, que no te da nada, entonces sí, a este sí lo vas a destruir y lo vas a talar, pero de resto no. Tú vas a hacer la guerra, pero con los árboles que son productivos no los vas a tocar. Así de cuidadoso es nuestro amado Dios. ¿Cómo no vamos a servirle a Él si Él tiene cuidado de todo, de toda la creación, de toda la naturaleza? Y nos insta y nos da esos consejos como sus hijos, pues para que preservemos lo que trae beneficio. Así es nuestro Dios. Le damos a Dios toda la honra porque qué lindo es conocer los pensamientos de Él que nos son revelados a través de su palabra.